Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora Andina de Mérida en la mañana de este día. Estamos con el doctor Jesús María Casal, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. De Derecho. Facultad de Derecho se llama. Sí. Se llama la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Además, ha jugado un rol bien importante en el área del derecho constitucional de nuestra República. Fue invitado por la Academia de Mérida a un acto efectuado el pasado día miércoles en horas de la mañana, sobre el cual vamos a conversar. Pero además ha tenido encuentros bien importantes con integrantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. Y quería precisamente, doctor Casal, primero darle la bienvenida a la ciudad de Mérida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y me decía usted que ciertamente venir a Mérida era otra historia. Yo creo que Mérida es otra historia. Es una historia bien interesante además. Es una ciudad muy hermosa y con buenas amistades que uno conserva. La verdad que estoy muy contento de estar nuevamente aquí. Doctor Casal, empecemos por el tema de la universidad, que siempre es un tema apasionante e importante y de alta validez en este momento histórico y complejo del país. La Universidad Autónoma y la Universidad Venezolana juega un rol ciertamente importante y debe jugar un rol ciertamente importante. ¿Por qué? Porque la universidad es el espacio para el debate libre, no ideologizado, que es el que permite a la postre la generación del conocimiento. O sea, no podemos concebir el conocimiento si no hay debate libre. Obviamente, si no debate su tesis con la mía y sacamos una síntesis y eso lo transformamos en conocimiento y en algún momento en tecnología, que ha sido la base del desarrollo de muchos países. Sin embargo, pareciera que desde el año 2007, yo más o menos coloco fecha 2006, 2011, 2007, 2011, comenzó como una política contraria a la universidad venezolana. Y la universidad ha llegado a un punto de mucha dificultad. Tangencialmente pasó el 2014, tangencialmente pasó el 2017, luego una crisis humanitaria compleja y de inmediato el COVID, que no le cayó a un paciente normal, sino un paciente que ya tenía una crisis humanitaria compleja. Era más difícil el caso del COVID para Venezuela y para la universidad. Y ahora la universidad procura reinventarse. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre la universidad y sobre esta transformación necesaria que tiene que enfrentar el mundo universitario? Gracias. Mira, yo pienso que las universidades están haciendo un gran esfuerzo. No hay una situación homogénea entre las universidades en el sentido de que las universidades nacionales, universidades públicas me refiero, ¿no? Como es el caso de la Universidad de los Andes, Universidad Central de Venezuela, tienen unos desafíos específicos muy importantes. En el caso de las universidades privadas también tenemos desafíos muy importantes que no siempre son coincidentes, ¿no? Porque evidentemente en el caso de la educación pública, en el caso de las universidades públicas, hay unos desafíos de carácter presupuestario. Han estado más afectadas por el éxodo de la materia gris, éxodo de profesores, evidentemente éxodo de potenciales estudiantes. Y bueno, es un esfuerzo que están llevando adelante las autoridades de estas casas de estudio que observamos, reconocemos los esfuerzos que llevan adelante para que la educación que se siga impartiendo en estas universidades continúe siendo de calidad. Por el otro lado, las universidades privadas, pues igualmente el contexto impacta en nosotros, ¿no? El número de estudiantes ha disminuido si tú comparas con la situación que teníamos hace unos 8 años. Ha disminuido el número de estudiantes. Tratamos de reinventarnos, ¿no? Para que nuestros planes de estudio sean más atractivos, respondan a exigencias globales. Luego cada carrera tiene sus desafíos específicos. Por ejemplo, nosotros en Derecho hemos observado que tiende a pensarse que quien estudia Derecho en Venezuela no puede luego ejercer una profesión en otro país, no va a poder desenvolverse como profesional del derecho en otro país. Y no es así.
no es cierto, y la propia situación pues, de diáspora en la pandemia ha dado lugar a que muchos profesionales exitosos egresados de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho, se estén desempeñando en el exterior y lo estén haciendo muy bien, y ellos mismos son los que nos han orientado y nos ayudan a entender cómo en materias de arbitraje, de derechos humanos, se puede desempeñar profesionalmente un abogado en el exterior. Pero por otro lado están también los profesionales que permanecen en Venezuela, que también queremos formar y queremos inculcar esa permanencia en el país, pero evidentemente siempre respetando la libertad, que tú comentabas. O sea, al final es una decisión de los estudiantes y luego profesionales que van a hacer con su vida y dónde quieren desempeñarse, dónde quieren cumplir sus metas, sus proyectos. Pero sí tratamos de que la oferta sea amplia, sea diversa y que puedan sentirse satisfechos todos los que buscan unos u otros propósitos. Evidentemente, para que la universidad pueda funcionar bien es importante un contexto de libertad, un contexto de libertad de expresión. Todos estos son materias que influyen también en el contexto universitario, y entiendo que así como lo hace la Universidad Católica Andrés Bello, también otras universidades privadas, universidades públicas, hacen un esfuerzo por preservar sus casas de estudio como espacios de pluralismo, que es algo que nos parece esencial, porque es algo necesario para el país a todos los niveles, espacios de pluralismo, y las universidades deben dar el ejemplo en esta materia. Adicionalmente a eso, yo también creo, profesor Casal, de que es necesario una renovación constante del currículo de estudio, de los contenidos, porque a veces preocupa que la universidad pública suele ser un poco lenta y un poco paquidérmica en su toma de decisiones. Y esto se refleja mucho en el aspecto curricular y de contenido, y se corre el riesgo de formar profesionales que no tengan las competencias que exige un mercado laboral altamente competitivo, bien en Venezuela o bien fuera del país. Se hace y se debe hacer ese esfuerzo de una renovación curricular permanente. Creo que al menos cada 5 años, dicen algunas universidades inglesas o norteamericanas, pero debe hacerse con cierta frecuencia para entonces poder tener egresados altamente competitivos. Eso es muy importante. Cada universidad, cada facultad tiene sus desafíos. En el caso nuestro, de la Universidad Católica Andrés Bello, se le ha dado mucha importancia a la creación de la comisión de currículum de la universidad y luego en cada facultad, con la idea de hacer una evaluación periódica de la actualidad, de la pertinencia del currículum y de introducir a tiempo los ajustes. Justamente nosotros venimos saliendo de un proceso de aprobación de una reforma curricular. Ese proceso culminó hace 2 años con la idea de responder a esas exigencias de internacionalización, esas exigencias también de simplificación un poco en cuanto a evitar repeticiones a lo largo de la carrera, en cuanto a estudiar sobre todo las grandes instituciones jurídicas y transmitir las competencias, las destrezas, las habilidades fundamentales. Por eso es que todo ahora, en toda la universidad, todos los planes de estudio responden al modelo por competencias. No un poco la idea tradicional de, bueno, tener un programa en todas las materias, programas muy extensos, y una obligación del profesor de agotar en cátedras magistrales el tratamiento de todos los temas del programa, de todas las unidades del programa. No, ahora el enfoque que se desarrolla y que se defiende es el enfoque por competencia a través de trabajos en clase, discusión de casos, espacios más participativos para el estudiante para que pueda adquirir las competencias necesarias. En el caso de Derecho, pues la formación en el criterio y el método jurídico con el cual va a poder resolver casos a lo largo de su carrera, en el entendido de que va a tener que seguir estudiando, él va a tener que actualizarse, ese abogado, pero recibe desde la universidad, digamos, esos ejes que le permiten articular luego todas las exigencias y los desafíos de actualización. Es que la universidad, digamos, nos da los rieles para luego avanzar, pero hay que seguir pues cargando de combustible. Y eso es precisamente lo da la renovación, más ahora en estos tiempos de inteligencia artificial. Y precisamente esta reforma curricular pues quiere también abrirse a mayores espacios para tratar temas muy actuales dentro del currículum, a diferencia del pensum que teníamos hasta hace 2 años, que era más rígido. Ahora tenemos más materias electivas que se pueden cursar en alianza con otras universidades, también fuera de Venezuela. Y por otro lado, está más articulado con el posgrado. Ahora el pregrado es un primer tramo
y el posgrado está concebido En como una articulación. continuación. Sí. En articulación. Sí. Hablando de la universidad y hablando de la necesaria libertad para que exista el debate democrático, también es importante destacar lo que usted acaba de señalar, las necesidades de una renovación curricular. En el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, bajo un modelo por competencias, que es un modelo exacto, que es un modelo bien importante, bien interesante. Ahora, especializando el estudio, entra una cátedra que es una cátedra donde se requiere también de un debate importante, que es el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos estudiosos del derecho saben que, según Kelsen, la Constitución juega un rol muy importante en esa cúspide de la pirámide. Y es la magna ley. ¿Cómo se hacen los estudios de derecho constitucional? ¿Cómo se siguen los estudios de derecho constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello en el marco de la complejidad de nación y en el marco de la complejidad de país, donde, entre muchos paréntesis, pues el cumplimiento de la Constitución pues no es como la norma? Cierro paréntesis. Sí, mira, efectivamente nosotros en los últimos años le estamos dando mucha importancia a los estudios sobre la democracia. Sobre la democracia. Sobre la democracia, los principios fundamentales de la democracia, la garantía internacional de la democracia. Esto se ve reflejado en una primera asignatura que tiene elementos de teoría del Estado, de teoría de la Constitución, y en paralelo tenemos la asignatura teoría política. ¿Por qué? Porque se identificó desde hace más de 15 años la necesidad de reforzar esa mejor comprensión de la democracia también para poderla defender, para estar alerta ante procesos que pudieran conducir a un socavamiento de la democracia. Todo eso nos ha llevado a profundizar las líneas de investigación también en temas de democracia a través de nuestros centros de investigación, que es otro brazo fundamental de la facultad. Nuestros centros del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro de Derechos Humanos, Centro de Clínica Jurídica, todos en una conexión con el entorno, con la realidad. Hay entonces una primera parte del derecho constitucional que tiene estas vertientes y luego entramos al derecho constitucional venezolano. En derecho constitucional venezolano hay un primer bloque de historia constitucional. También ha cobrado más fuerza el estudio de la historia constitucional, como ha pasado en general en Venezuela con los estudios históricos, que los estudios históricos están ahora muy presentes en los debates contemporáneos, ¿no? Para comprender lo que ha pasado, para entender cómo situaciones como las que se están viviendo se han solucionado, las perspectivas de futuro, y también queremos que los estudiantes y los profesores pues incluyan en sus debates los temas de historia constitucional, y luego ya los temas más de derecho positivo constitucional, los derechos humanos, la garantía de los derechos humanos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la organización de los poderes públicos a nivel nacional y también a nivel de los estados y de los municipios. Esto ha permitido entonces que se fortalezca la conciencia del futuro profesional en un área particular que es democracia y constitución. Es correcto, exactamente. Y sí hemos notado que ya estudiantes que están avanzados en la carrera, ya egresados jóvenes, están versados en temas que están lindantes entre derecho constitucional y teoría política. Esto ha sido, digamos, como una apertura de los estudios de derecho también a un contacto interdisciplinario con aportes de la ciencia política. Qué bueno, es el profesor Jesús María Casal, en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Una parte necesaria para comprender un poco lo que vamos a seguir conversando. ¿Por qué? Porque hablamos de la universidad y hablamos de la necesaria libertad que debe privar en las instituciones educativas para que se produzca el debate necesario, para que se produzca lo que luego vamos a conocer como conocimiento. Eso es importante en la Universidad Autónoma Venezolana, pero también es importante en la universidad privada. Y es que es precisamente el profesor Jesús María Casal, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Quizás es la universidad desde la arista del sector privado.
pero también padece los mismos problemas que inclusive pudiera padecer la educación universitaria en el país. Asimismo, en esta primera parte conversamos sobre el tema de los contenidos curriculares, y es que recientemente culminó pues una revisión curricular en la Universidad Católica Andrés Bello. Hay una comisión curricular que ha bajado a cada facultad, y hace 2 años en el caso de la Facultad de Derecho y seguramente en las demás culminó esta revisión. Algunos analistas señalan que cada cierto tiempo, 5 años creo mínimo, más o menos por allí, debe haber una revisión curricular, pero esto es importante para que los profesionales de las universidades puedan aplicar en esas universidades. Si usted proviene de una universidad que hace 20 años no hace revisión curricular, pues usted no tiene las competencias profesionales para aplicar en algún tipo de institución universitaria, y eso es importantísimo en este país, que lo entiendan las universidades autónomas, y para que poder tener definitivamente profesionales con competencia y con capacidades para entrar a los competitivos mercados de trabajo, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Y finalmente, hicimos referencia a la importancia de lo que se está haciendo en la Universidad Católica Andrés Bello, que es generar pues una conciencia sobre la democracia, una conciencia sobre la participación ciudadana, que no es más que una revisión a fondo del derecho constitucional y de la historia. ¿Cuán ahora preocupa el tema histórico para poder entender y comprender cómo en aquel tiempo resolvieron situaciones como la que ahora estamos viviendo en el país? Compromisos comerciales y a la vuelta seguimos con más en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días con el profesor Jesús María Casal, de visita en nuestra ciudad. Profesor, cuando hablamos del derecho constitucional, pues tenemos que tocar temas constitucionales, o deberíamos tocar temas constitucionales. No me lo perdonaría la audiencia si no lo toco. ¿Y qué hablar de qué? Hablar de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque se ha señalado en el inicio de esta gestión gubernamental, el pasado 10 de enero, y en el mismo lugar donde se hizo la juramentación del actual presidente Nicolás Maduro, según decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se hizo referencia a la reforma de la Constitución. Y uno a veces no entiende, porque uno no sabe, cuán importante es la reforma de la Constitución, por qué se reforma la Constitución, y si existe alguna norma para reformar la Constitución en el sentido, mire, es la hora de reformar la Constitución, vamos a reformar la Constitución porque por esto, por aquello y por lo otro. Entonces, explíquenos un poco, quizás dogmáticamente, de qué se trata una reforma constitucional y cuál es el baremo que se debe llenar para que sea necesaria una reforma. O simplemente en los Estados Unidos, pues, no se han hecho reformas. Existen los mismos 7 artículos desde 1700. Lo que se han hecho es otro tipo de cosas, pero no reforma y se mantienen los mismos 7 artículos. Allá se aplica, en el resto del mundo no aplica. Explíquenos un poco eso. Gracias. Sáqueme de dudas. Sí. Gracias por la pregunta. Bueno, la reforma es un procedimiento que está previsto en la Constitución para introducir modificaciones en la Constitución vigente, Constitución de 1999, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La reforma tiene límites, esto es importante señalarlo, no se puede cambiar todo. Si se quiere cambiar casi todo, y ya van a ver por qué digo casi todo, si se quiere cambiar casi todo hay que ir al procedimiento de Asamblea Nacional Constituyente. Digo casi todo porque la democracia no podría desaparecer, pero en una Asamblea Nacional Constituyente tú sí puedes reordenar totalmente los poderes y puedes establecer decisiones políticas fundamentales diferentes. Disculpe, abro paréntesis. ¿La Asamblea Nacional Constituyente anterior aún está vigente o no está vigente? Cierro paréntesis. No, no está vigente. Ella se mantuvo activa durante unos 3 años y allí hubo un problema desde el punto de vista constitucional, y es que siempre para convocar una constituyente debe consultarse primero al pueblo para que el pueblo determine si está de acuerdo
en que se ejerza el poder constituyente, como sucedió en el año 1999. En el año 99 se realizó un referendo. En el referendo se le preguntó al pueblo si quería ejercer su poder constituyente. Para ser más preciso, la pregunta decía: ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, establecer una democracia social y participativa y aprobar una nueva constitución? Es decir, es el pueblo el que convoca el poder constituyente y hay que preguntarle primero al pueblo. Eso no ocurrió en el 2017, pero debería ocurrir en el caso de cualquier Asamblea Nacional Constituyente, porque la Asamblea sí puede dar lugar a una nueva constitución. En cambio, la reforma constitucional implica que se introducen ajustes, cambios, porque pueden ser de profundidad, pero siempre que se preserve la identidad de la Constitución, la esencia, sus principios fundamentales. Y la Constitución del 99 establece principios fundamentales como el carácter federal del Estado, el carácter electivo del gobierno, las elecciones como procedimiento de legitimación de los gobernantes y representantes, el sufragio como forma precisamente de ejercicio de soberanía a través de elecciones, también la existencia de una participación protagónica, el pluralismo político, la garantía de los derechos humanos, la separación de poderes. Todos estos son principios fundamentales de la Constitución, la existencia de estados, gobernaciones, municipios, alcaldías, todo eso forma parte de los principios fundamentales de la Constitución y de la estructura fundamental de la Constitución, que no puede ser alterada a través de una reforma constitucional. Eso te diría, digamos en síntesis, es el esquema constitucional sobre la reforma. La reforma constitucional parte de la idea de que la Constitución procura la estabilidad. Las constituciones procuran la estabilidad. Las constituciones no son flor de un día, no son instrumentos de coyuntura, sino tienen vocación de perdurar, vocación de permanencia. No pasan de moda. No es la idea de que deban responder al cambio de moda. Al cambio de moda, o sea, cambiamos de moda. Hoy estamos en una moda nueva. Más bien, a medida que se hacen añejas, tienen más calidad, ¿no? Como el vino. Entonces, los años no dañan a la Constitución, la enriquecen, la embellecen y por lo tanto, aquí ya entrando pues en esta propuesta que en términos muy generales todavía se ha presentado de reformar la Constitución, pueden comenzar a hacerse algunos comentarios. No es suficiente que porque haya cumplido 25 años la Constitución, eso no es suficiente para justificar una reforma constitucional, sobre todo cuando la reforma constitucional se está presentando como una reforma de gran calado, de gran profundidad, porque es lo que se dijo al momento de presentar la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional. Se dijo que era el momento de rehacer a Venezuela, de establecer una nueva sociedad, una nueva economía, una gran reforma constitucional, un gran consenso nuevo, revisar pues los fundamentos mismos, ¿no? Transformar de raíz gobernaciones y alcaldías. Entonces tal vez aquí como primera reflexión es plantear que no basta decir que la Constitución ha cumplido 25 años para plantear una reforma con tal profundidad. Más bien primero habría que preguntarse cuál ha sido el cumplimiento de la Constitución. Estos 25 años podrían ser una ocasión para hacer muchos debates a nivel nacional sobre el cumplimiento de la Constitución, las bondades de la Constitución, eventualmente también los aspectos en que pueda ser mejorada, ¿no? Porque no se trata de asumir unas posiciones inmovilistas, ¿no? En el sentido de que, bueno, es intocable la Constitución o que en ningún aspecto deba ser modificada. No se trata de eso. Se trata sí de que debe cumplirse una exigencia de justificación, debe haber un esfuerzo de justificación. No es suficiente decir que se quiere rehacer a Venezuela o que se quiere promover una nueva sociedad, una nueva economía. Hay primero que fomentar un debate social con todo el pluralismo de la sociedad democrática, con todos los sectores participando, para hacernos primero la pregunta de si se ha cumplido la Constitución, que está pendiente de cumplimiento, leyes señaladas en la Constitución que han debido dictarse que no se han dictado todavía, problemas... Es decir, que todavía no está en vigencia la totalidad de la Constitución de 1999 y lo que pretendió el constituyente en esa época. Exacto, hay leyes pendientes de ser dictadas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal no se ha dictado, que sería una ley importante para darle más músculo financiero a las gobernaciones, a las alcaldías, es decir, a los estados, a los municipios, a la descentralización política, de la mano con los mecanismos de participación comunitaria, de participación popular, que es también legítimo promover, pero en el marco de este diseño constitucional y de la democracia, del respeto al pluralismo, no se ha llevado adelante la demarcación del hábitat indígena,
Están pendientes también leyes como la ley sobre los referendos, que no se ha dictado, un mecanismo muy importante en una democracia participativa, como los referendos, no se ha dictado la ley de referendos. También ha habido decisiones cuestionables, ¿no?, que se han dictado a nivel judicial, interpretando erróneamente la Constitución para despojar a los estados de competencias que la Constitución le da directamente, como es la administración de carreteras, autopistas nacionales que circulen por sus territorios, y también la administración, conservación de aeropuertos, puertos de uso comercial. En fin, hay temas importantes por discutir todavía sobre el cumplimiento de la Constitución, la interpretación adecuada de la Constitución, y en el marco de ese debate también discutir pues si se justifica o no plantear una reforma constitucional, si lo que sería conveniente es más bien una reforma puntual, como ocurre en muchas democracias. Muchas democracias sí tienen sus constituciones de muchos años, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene una constitución de 75 años. Casualmente también el año pasado, tanto Alemania como en la India, se cumplieron 75 años de las respectivas constituciones. Son constituciones que tienen bastantes reformas. Colombia tiene su constitución de 1991, con bastantes reformas, pero son reformas más de actualización, después de haber identificado un problema, porque cuando hay una constitución que se cumple, bueno, los gobernantes, todas las autoridades tienen que respetarla, y en el marco de ese cumplimiento de la Constitución, la realidad a veces exige reaccionar de otra manera por los cambios, la dinámica social, económica. Bueno, entonces hay que hacer un ajuste en la Constitución. Bueno, entonces evaluar si realmente lo que habría que discutir es más bien algunas reformas puntuales. Todo esto lo puede discutir mejor la sociedad una vez que se conozca también los objetivos de fondo, ¿no? Porque hasta ahora se ha hablado solo de 4 grandes objetivos muy genéricos. Se ha hablado de 80 artículos. Bueno, no se conocen los 80 artículos. Tal vez incluso, dado que no se han publicado todavía esos 80 artículos, pudiera ser tal vez una oportunidad para abrir ese espacio plural de discusión sobre la justificación misma de la reforma y si debe plantearse con esa ambición y si no debemos tener la misma ambición en el tema de cumplimiento de la Constitución. Es decir, que pareciera haber algunos temas pendientes además, ¿no? Pues junto con estos, ¿no? Otros temas pendientes en cuanto precisamente al respeto de la Constitución. ¿Ha sido consideradas las facultades de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Políticas en el país para esta reforma? No ha habido un proceso de consulta. O sea, lo que uno ha observado es que se creó una comisión pues más, digamos, del sector gubernamental, y que esta comisión está preparando, entiendo yo que estará terminando de revisar esos 80 artículos para iniciar algunas consultas posteriormente. Es lo que pareciera que va a ocurrir. No sé si eso es realmente lo mejor para el éxito de una propuesta de reforma constitucional, sobre todo si es de gran calado, porque en estos temas el pueblo debe tener no la última palabra, como sería el referendo, cuando llegue la oportunidad de un referendo, sino la primera palabra. Y el pueblo en toda su diversidad, la sociedad venezolana en toda su diversidad política, ideológica, es un asunto pues que se echa de menos. En esos 4 objetivos, en esas 4 grandes líneas que se señalaron que podía ser el target de la reforma, se ha hecho referencia al poder comunal y se ha hecho referencia al empoderamiento del ciudadano para que se haga más expedita la toma de decisiones y la ejecución de proyectos, de recursos, de presupuestos. ¿Hay temor sobre el poder comunal? ¿Se mira con recelo o el poder comunal se mira con recelo el empoderamiento del vecino, el empoderamiento del ciudadano, el consejo comunal, la participación de la comuna, el Estado comunal? Bueno, ahí va a ser importante conocer estos 80 artículos para ver cuál es la dirección en la que se quieren promover nuevos mecanismos de participación, o se quiere acentuar el empoderamiento popular, o se quiere promover la democracia participativa y protagónica, porque esa idea en sí misma, ¿no?, de la democracia participativa y protagónica, esa idea tiene aspectos positivos, y la propia Constitución ya vigente marca muchas metas en relación con la democracia participativa y protagónica, también algunas de ellas pendientes de desarrollo legislativo y sobre todo de desarrollo en la realidad. Pero al final va a depender de qué estemos hablando, ¿no? Porque si nos referimos a las leyes del poder popular que ya se han dictado, allí podemos identificar problemas serios, puesto que en estas leyes se dice que la participación debe estar orientada a construir el socialismo.
Y esto no es coherente con el pluralismo político que reconoce la Constitución, puesto que deben ser tratadas por igual las distintas ideologías. No puede haber una ideología, digamos, oficial o vinculante, y menos ahora que se pretenda constitucionalizar un modelo de Estado bajo un sello ideológico específico, sino que es importante que mantengamos la apertura de la Constitución, y esa apertura implica también la capacidad de abarcar a muchos en un gran proyecto constitucional, más allá de que luego todos los actores políticos partidistas tengan su ideología para llevarla adelante, para ofrecerla y para la competencia electoral. El gobierno puede ser socialista. El gobierno puede, exacto, tener esa inspiración. Pero el Estado es pluralista. La Constitución es pluralista, lo defiende la Constitución, y eso no debemos ponerlo en riesgo. Incluso yo diría que hay que reflexionar si un paso en falso aquí no puede conducir a poner en riesgo el valor que ya tiene la Constitución del 99 de ser aceptada por todos, puesto que es una Constitución que por distintas razones, con distintos niveles de intensidad, pero que es aceptada por el oficialismo, es aceptada por la oposición, es una casa común. Cuando discutimos, se discute sobre la base de la Constitución, le dan distintas interpretaciones, pero sacamos ese texto constitucional, lo tenemos en la mano, puede ser una hoja de ruta para puntos de encuentro, para procesos de democratización. En cambio, un proceso... Y no se extraña la de 1961. Se respeta, fue en su momento una gran constitución, pero la que tenemos es esta. Entonces, y eso no quiere decir que sea perfecta, pero más bien hay que entender que a veces, como se dice, lo ideal o lo mejor es enemigo de lo bueno. Es la constitución posible, es la que tenemos. Es la que refleja la constitucionalidad, la idea de la constitucionalidad, la idea del Estado de Derecho. Tiene elementos muy positivos en materia de derechos humanos y en otros temas. Tiene otros aspectos que merecen revisión, pero en el marco de la misma Constitución. En cambio, un proceso que pueda ser unilateral, que pueda venir pues de entrada por la conformación de la comisión, por los pasos que se den seguidamente, por un proceso que pueda ser cerrado de presentación de unos artículos que ya van como, digamos, poniéndole gringolas a un proceso de elaboración de reformas. Todo eso puede conducir a algo unilateral y no sería saludable, porque entonces lo que de allí resulte pudiera restar a la Constitución del 99 un valor que ya tiene. Ese es el doctor Jesús María Casal. Fíjese usted lo interesante de este segmento desde el punto de vista de la cultura constitucional que tenemos que tener los venezolanos. Hacer una reforma constitucional lo valida algún tipo de metodología prevista en la Constitución. Hacer una reforma absoluta, cambiar la Constitución, cambiar el fondo de la Constitución, transversalizar el cambio, pues requiere que sea el pueblo todo el que convoque a ese poder constituyente. Y es el poder constituyente el que va a hacer la reforma de la Constitución. De manera que aquí hay una advertencia, se enciende una luz para estar alertas sobre el objeto de la propuesta del Poder Ejecutivo, que proviene del Poder Ejecutivo, que nombra una comisión que no ha solicitado consultas a las universidades venezolanas para provocar una reforma de al menos 80 artículos, como se ha dictaminado y como lo hemos leído en los medios de comunicación, para provocar esta reforma. Y esto es bien interesante. La Constitución no responde a una moda. Por el contrario, entre más vieja es la reforma, ha puesto el profesor Casal un ejemplo válido, el del vino, entre más viejo, pues es mucho mejor. Hasta la cepa agarra otro gusto. De manera tal de que de eso se trata. De respetar los principios fundamentales de una Constitución que hoy es casa común, como fue la de 1999, y que en el marco de esa casa común, pues respeta los principios de federalismo, de pluralidad, democracia, etcétera. Esto es muy interesante y muy importante. Compromisos comerciales y a la vuelta, parte final de esta interesante conversación. Buenos días.
La Academia de Mérida es indiscutiblemente un centro fundamental del debate permanente. Nos decía el profesor Luis Sandia, su presidente, que ha generado además un impacto social importante en la ciudad. Se discuten los temas de la ciudad y además, indiscutiblemente, de altísimo prestigio y nivel intelectual, no solamente en la ciudad, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Se han hecho esfuerzos por modernizar el trabajo de la Academia de Mérida. Ahora se transmite, hay en vivos permanentes sobre las sesiones especiales que se hacen, sobre los debates que allí ocurren y todo muy articulado con la realidad social, política, económica, no solamente de Mérida, sino del país. Y la presencia precisamente en Mérida del profesor Jesús María Casal es rendir un justo homenaje a el doctor Román José Duque Corredor. Román José Duque Corredor, a quien alguna vez entrevistamos en esta ciudad, a quien fue un adalid precisamente del derecho constitucional, defensor de la Constitución, un pensador de la Constitución. Y la razón fue esa, rendir un justo homenaje al profesor Duque Corredor, adicionalmente develar un retrato del profesor Duque Corredor y dejar la semblanza en presencia de quien le acompañó en su vida, su esposa, en presencia de la academia, en presencia de invitados especiales, de lo que fue la vida de este ilustre venezolano. Qué bueno, y tuvo usted la responsabilidad de llevar adelante el discurso de orden y plasmar fundamentalmente, como se dice, en casi una frase cliché, la vida y obra del doctor Duque Corredor. Sí, de verdad que estoy muy honrado de haber participado en esta sesión solemne de la Academia de Mérida, una academia muy prestigiosa y muy contento de haber contribuido de alguna forma a el éxito que se alcanzó en este acto, en el cual también se develó ese retrato muy bien hecho, muy hermoso, sobre el doctor Duque Corredor, y también hubo intervenciones del presidente y de otros integrantes de la Academia de Mérida. En mi caso, quise poner énfasis en las raíces del doctor Duque Corredor, su condición de merideño, como también lo fue su padre, esa escuela de la virtud, esa escuela andina de la virtud, que fue su hogar. También gracias a las enseñanzas que recibió de su abuelo, que fue un maestro andino, y cómo el doctor Duque Corredor, su andinismo, lo entendió como un compromiso también con Venezuela, no solamente en un sentido regionalista, sino manteniendo su identidad merideña, porque como él siempre decía, él solía decir, soy merideño y de los pueblos de Mérida, pero un andinismo abierto a la vocación nacional y un gran compromiso con la institucionalidad democrática venezolana. Su angustia fundamental era la justicia y por lo tanto tenía una gran sensibilidad frente a cualquier situación de injusticia, de violación a derechos humanos, desempeño inadecuado de las instituciones que deben velar por los derechos humanos. Se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, profesor universitario, es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de pregrado y de posgrado, y profesor también de pregrado y posgrado, luego, como lo fue de otras universidades del país. Fue presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, miembro correspondiente nacional de la Academia de Mérida, integrante de organizaciones internacionales de derecho agrario, porque otra de sus especialidades, además del derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, fue el derecho agrario. Y puede decirse que fue de los fundadores, junto con Ali José Venturini y otros juristas, de la Escuela del Agrarismo en el Derecho Agrario, una escuela fundamental para el desarrollo del derecho agrario en Venezuela, y toda su trayectoria también en los últimos años se refiere, y a ello también dediqué la parte final del discurso, a la defensa de la democracia. ¿Cuál es el legado
que deja el doctor Duque Corredor, que es obviamente la continuidad, y me alegra mucho que lo haya dicho, del doctor Duque Sánchez? Bueno, él deja una obra jurídica escrita muy importante, porque era un hombre incansable y aprovechaba siempre las clases para seguir profundizando los conocimientos jurídicos, porque él decía que la docencia impone. Una de las frases importantes que dejó el doctor Duque Corredor es que la docencia impone, porque de lo contrario, decía él, sería una afición o un pasatiempo. Y la docencia entonces le exigía aprender más, estudiar, escribir, y no perdía oportunidad para escribir. Tiene una producción jurídica muy amplia en distintas ramas del derecho. Llegó también a escribir poemas muy hermosos, de los cuales se da cuenta en este discurso que presenté, y unos poemas, por cierto, muy impregnados de ese sello, de esa identidad merideña. Y también deja una obra fundamental en cuanto a la educación jurídica. Hizo mucho énfasis, por cierto, en los últimos años, en que no maltratemos la esperanza de los estudiantes, que al contrario seamos agentes de esperanza, multiplicadores de esperanza entre los estudiantes, que no pierdan los estudiantes el ardor por el estudio del derecho, la pasión por el estudio del derecho al ver algún abatimiento, ¿no?, en sus docentes ante las dificultades referidas al marco institucional, sino que se mantengan los estudiantes con el alma elevada y con sus docentes como inspiradores para mantener esa fe en el derecho y la justicia. En tal sentido, pues, nos deja una vara muy alta, porque ya pues, él pertenecía desde hace muchos años a la pléyade de las luminarias de la ciencia jurídica en Venezuela, y mucho más con los aportes de sus últimos años. Ya ha recibido homenajes de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Fundación Alberto Adriani, la Universidad Católica Andrés Bello, el Bloque Constitucional de Venezuela, entre otras organizaciones, y por supuesto la Academia de Mérida, que quiso ratificar su devoción por Duque Corredor a través de este homenaje en presencia de la esposa del doctor Duque Corredor, de otros familiares, que estaban pues realmente emocionados, conmovidos con el acto. ¿Está vigente el pensamiento del doctor Duque Corredor? Sí, está muy vigente. Incluso allí destacamos cómo nos deja lecciones importantes, advertencias importantes de cómo enfocar la educación jurídica. Incluso en su último trabajo se refiere a la inteligencia artificial y al derecho. Y dejó también ideas planteadas para la reinstitucionalización de Venezuela, para la transformación del sistema de justicia en un marco Nunca democrático. fue ajeno a la situación nacional. Al contrario. Fue protagonista de la transformación necesaria del país. Es verdad, sí, siempre estuvo realizando propuestas. Él sabía combinar, digamos, su experiencia, su talento con un espíritu joven, siempre, digamos, con un acicate, con un estímulo, con un deseo de proponer, de acompañar, y un hombre con toda esa sabiduría, muy sencillo, muy abierto, siempre dispuesto a responder dudas, acompañar iniciativas de profesores más jóvenes, de estudiantes, admirable en todas estas dimensiones de su vida. Cuando usted hablaba del papá del doctor Duque Corredor, yo lo recuerdo muy de niño, que pasaba por el frente de la Casa Villette, precisamente. La Casa Villette quedaba al frente de la pizzería Monte Carlo. Seguramente Nilson Guerra se va a recordar, porque la pizzería Monte Carlo, el dueño era el señor Valero, que era el conductor de Rómulo Betancourt el día que le hicieron el intento, el atentado. Se lo hizo Trujillo de República Dominicana, dice la historia. Él perdió los dedos, y yo de niño le preguntaba que por qué había perdido los dedos, y él me contó toda aquella historia que luego, a su muerte, plasmé casi en una página de periódico, recordando lo que de niño me había contado el señor Valero. Y él pasaba, el doctor Duque Sánchez, iba a la universidad, al edificio del rectorado. Tenía, no días, pero tenía algunos años de haberse inaugurado en el gobierno del doctor Vicente Tálamo, siendo rector el doctor Mármol. De manera que bonitos recuerdos de la ciudad y bonitos recuerdos de la merideñidad. Y agradecerle a usted por haber permitido que lo entrevistemos, y agradecerle por este espacio, que es un espacio didáctico definitivamente, de lo que está pasando en el país, pero desde el punto de vista de las ciencias jurídicas, desde el punto de vista de la cátedra,
Yo creo que esa es la intencionalidad desde la cátedra. Una palabra final. Bueno, precisamente yo diría que la palabra final la centraría en la esperanza, en esa cátedra de la esperanza que nos dejó el doctor Duque Corredor, que fue su principal prédica, ¿no? Esperanza para los estudiantes, esperanza para los ciudadanos, seguir con los esfuerzos de recuperación democrática, de fortalecimiento de las instituciones democráticas, puesto que solo así será posible que logremos los objetivos esperados. Qué bien, muchísimas gracias al profesor Jesús María Casal. En este día, en esta interesante conversación, recién culminó el acto en la Academia de Mérida en homenaje al doctor Duque Corredor. No solamente fueron las palabras del doctor Casal, sino que adicionalmente se ha develado un retrato muy hermoso. Lo vi en una fotografía que me han enviado, ciertamente hermoso. Hemos hablado hoy de temas muy interesantes. En primer lugar, hicimos referencia a la universidad. Hicimos referencia a los elementos de libertad, de necesaria libertad en la universidad. No se puede concebir una universidad donde no hay libertad para el debate, para el diálogo, para el encuentro, para el consenso, para el disenso. De eso se trata la universidad. Recuerdo que una vez que se cayó el muro de Berlín, algunos países de la Europa Oriental crecieron a partir de la generación del conocimiento que se transformó posteriormente en tecnología. Y nuestra universidad, pues lo pensó en algún momento Alberto Arbelo cuando creó la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica. Era precisamente el escenario del debate para generar conocimiento, tecnología, para empoderar a la ciudad como un eje tecnológico fundamental en el país. No se logró, seguramente se logrará en base a la última palabra del profesor Casal. No perdemos la esperanza. Luego de conversar sobre ese tema de la universidad, hablamos sobre la necesaria transformación curricular de las universidades. El darle las competencias al estudiante para que una vez profesional esté en los niveles requeridos por los mercados laborales nacionales e internacionales. Esto es edificante para una nación y es edificante para el mundo actual, un mundo en evolución permanente y constante. Hablamos de los estudios de derecho constitucional, de la necesaria creación de conciencia en el estudiante sobre temas como Estado, como gobierno, como constitución, como derecho constitucional y como historia del derecho constitucional. Ahí tenemos nosotros una parte bien importante con nuestra Constitución de 1810, creada por aquella Junta por Defensa de los Derechos de Fernando VII, que fue... Ajá, exacto, que es la primera Constitución. Que fue la primera... 1811, la Constitución. De 1800, la primera Constitución, ¿ok? En América libre, en América exacto. Emancipadora. Correcto. Y entonces ahí tenemos nosotros un grano importante de arena en aquella labor que desarrolló Antonio Rodríguez Picón, a quienes nosotros conocemos como el Rey Chiquito aquí en la provincia. Adicionalmente a eso, hablamos de la reforma constitucional. ¿Es una reforma constitucional o es un cambio de la Constitución? Son dos cosas completamente diferentes que tienen requerimientos completamente diferentes. Una Constitución no es una moda, ni se adapta a una moda. Una Constitución es, por el contrario, es una luz, es una guía en el Estado de Derecho de un país. Y terminamos hablando sobre la sesión de la Academia de Mérida, que hizo referencia en homenaje al doctor Duque Corredor. Al doctor Duque Corredor como un ejemplo, un adalid de la merideñidad, pero fundamentalmente como una adalid de la defensa de la justicia, de los derechos humanos, del mundo agrario, que es un legado. Y ese legado indiscutiblemente es la esperanza que tenemos que tener. Y yo le agregaría, aunque no lo dijo, pero es un sujeto tácito de la esperanza en el cambio y la transformación. Gracias a ustedes por la atención. Será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar aquí en la televisora Andina de Mérida. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos días.